como decía Margarita, yo voy a intentar dar una visión cubana. Claro, es una visión cubana en construcción. Es una visión cubana en construcción porque el hecho va a cumplir 3 meses en estos días, es decir, que es difícil y es un cambio tan importante que no es fácil digerirlo. Mi presentación se va a dividir en 4 partes. La primera parte es explicar un poco la significación del 17 de diciembre, sobre todo desde una perspectiva diplomática. Habiendo sido diplomático 35 años, pues la perspectiva diplomática como que se me da. En segundo lugar, voy a hablar un poco de Raúl Castro y la estrategia cubana. Creo que ese es un aspecto del problema que muchas veces se obvia. Aquí voy a hacer un poco de educated guess, como dicen los norteamericanos, porque no hay total claridad de todo, pero en realidad uno puede llegar a determinadas conclusiones. En tercer lugar, voy a hablar del desafío de la normalización, que es un desafío importante. Y finalmente voy a tratar de mirar al futuro. Vamos a empezar por el 17D. ¿Por qué es significativo? Bueno, debió suceder antes, eso precisamente unos meses antes del 17 de diciembre, 2 especialistas norteamericanos, Bill Leoran de la Universidad Americana de Washington y Peter Kornblum de los Archivos de Seguridad Nacional, habían publicado un libro que se llama Back Channel to Cuba. Yo lo recomiendo, el canal oculto hacia Cuba, el canal por detrás hacia Cuba, donde ellos describen todas las veces que se intentó mejorar las relaciones o establecer algún diálogo y cómo todas las veces fracasó. Ellos trazan el primer caso a la época de Kennedy, poco antes de ser asesinado. Esto está ilustrado perfectamente, está demostrado con toda la documentación necesaria. John F. Kennedy intentó normalizar las relaciones con Cuba y Fidel Castro aceptó el proceso, pero lamentablemente Kennedy fue asesinado y eso no terminó. Así que podemos decir que desde 1963 estamos en esto. Han pasado, como se ve, 52 años. Algo que decían Bill y Peter en su libro, alguna conclusión que sacaba, decía que uno de los defectos de las veces anteriores es que se había querido hacer gradualmente y por pequeños pasos. Y ellos recomendaban que la próxima vez que se hiciera algo se fuera en grande. Bueno, parece que los presidentes lo escucharon, ¿no? Porque ha sido en grande. Por cierto, a mí me gustó mucho esa idea y Rafael Hernández, el director de tema, me dijo: Carlos, pero eso no es original, eso ya Maquiavelo lo había dicho en El Príncipe, que cuando el príncipe quería hacer alguna cosa, hiciera grande y rápido, que así cogía a todo el mundo desprevenido. Entonces, fue una gran sorpresa hasta tal punto que, por ejemplo, nosotros teníamos en La Habana una conferencia anual en diciembre, siempre la hacemos en diciembre, donde vienen especialistas norteamericanos sobre relaciones Cuba-Estados Unidos. Estaban Phil y Peter y había otros especialistas. Y el panel del día 16 terminó, el último panel del día 16 terminó en una nota pesimista. Es decir, los norteamericanos insistieron que si Cuba no liberara a Alan Gross, no había ninguna posibilidad que Obama pudiera hacer algo. Y algunos cubanos insistimos en que Gross no podía ser liberado, a pesar de toda la voluntad del gobierno cubano, si Obama no ofrecía a cambio a los 3 de los 5, que era lo que estaba en el tapete. Había otras cosas, pero estaban los 3 de los 5. No voy a evitar el nombre, pero un conocido alto académico norteamericano vinculado al mundo del foreign policy making, que trabaja, es director de un tanque pensante en Washington, dijo: Obama jamás liberará a los 3. Bueno, realmente ya estaba decidido que iban a liberar a los 3, que iban a liberar a Alan Gross, y eso pasó al día siguiente. El día siguiente, por supuesto, el evento casi no terminó, porque era una efervescencia alrededor de esto que realmente, bueno, terminamos todos, como el evento se hizo en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales, terminamos todos mirando por televisión a los 2 presidentes, junto a los estudiantes que dieron grandes vítores. Claro, en Cuba la liberación de los 3 tomó precedencia sobre, como hecho político y como hecho de contentura, por encima del otro que era mucho más importante. Ahora, quiero decir primero que esta es una negociación
que probablemente cuando tengamos todos los detalles se pueda enseñar en las academias diplomáticas como una negociación diplomática muy exitosa de ganar-ganar. Ambas partes ganaron lo que querían, obtuvieron lo que querían. Ambas partes hicieron concesiones. Hay la idea de que Obama, sobre todo entre la derecha norteamericana, de que Obama cedió todo y no ganó nada. Realmente, Cuba cedió dos cosas importantes. Para lograr la liberación de los tres, tuvo que ceder, aceptar la liberación de un espía cubano de la CIA. Bueno, esto puede parecer insignificante, pero es que los gobiernos nunca sueltan a los ciudadanos de su país que espiaron contra ellos. Inclusive Estados Unidos tiene un caso famoso, el de Jonathan Pollard, que fue un hombre que espió para Israel y ahí está pudriéndose en prisión, porque Estados Unidos se niega a darle a Israel porque argumenta que fue un ciudadano norteamericano que espió contra su país. Es un traidor, no es un patriota. Un espía de un país que va a espiar al otro puede ser considerado un patriota. Entonces, ya ahí hay una concesión. Y la otra concesión, que probablemente sea la más importante, es la de aceptar restablecer las relaciones diplomáticas sin que antes se levante el bloqueo. Esta era una posición tradicional de Cuba. No aceptar un proceso de restablecimiento de relaciones sin el levantamiento del bloqueo. Y Cuba ha dicho sí, vamos al restablecimiento de las relaciones. ¿Qué quiero subrayar con esto? Que hubo audacia, hubo creatividad y hubo amplitud. La amplitud del acuerdo es muy importante. Y el restablecimiento de relaciones diplomáticas, que normalmente, aunque no hay nada preestablecido, pero normalmente se normalizan primero las relaciones y el restablecimiento de relaciones diplomáticas es como el premio. Bueno, ambos presidentes decidieron invertir el proceso. Comenzar por el restablecimiento de relaciones diplomáticas para, en un contexto de relaciones diplomáticas restablecidas, iniciar el proceso de negociar todos los asuntos pendientes que llevarían a la normalización. Y quizás lo más importante a destacar en esta negociación es que hubo confianza mutua, algo que no se había dado antes en una negociación Cuba-Estados Unidos. No solo hubo confianza mutua, se pueden ver hasta coordinaciones muy exactas. Los dos discursos de los dos presidentes duraron el mismo tiempo, tocaron los mismos temas, por supuesto en temas hubo diferencias, pero hubo hasta yo diría que hasta probablemente los discursos fueron negociados. Tú vas a decir esto y yo voy a decir esto otro, bueno, no digas esto, probablemente eso, cuando sepamos vamos a llegar a eso. Bien, vamos al segundo punto, Raúl Castro y la estrategia cubana. Yo creo que se ha perdido un poco la idea de que la estrategia cubana hacia Estados Unidos siempre incluyó como plan A rediseñar las relaciones sobre una base de normalidad. Esos son planteamientos, en el libro de Back Channel to Cuba se demuestra eso fehacientemente. Tanto Fidel como Raúl Castro siempre tuvieron como plan A restablecer las relaciones. Lo que pasa es que ante un rechazo de rediseñar las relaciones como se pretendió en el año 59 y 60 y una agresividad norteamericana, yo digo siempre que nunca se podrá enfatizar suficientemente el nivel de agresividad y hostilidad norteamericana en los primeros años de la revolución, se pasó al plan B. ¿Cuál era el plan B? La resistencia. Resistir, rechazar cualquier normalización o cualquier restablecimiento que no partiera del respeto mutuo. Y finalmente hubo el plan C que se utilizó en distintas ocasiones, en distintos momentos, que es el plan del desafío. Desafiar a Estados Unidos, retar a Estados Unidos. Yo recuerdo, esto lo puedo ilustrar con una anécdota personal, yo recuerdo que cuando yo era un joven diplomático y pregunté a mis jefes, ¿qué hago si no tengo instrucciones y no me da tiempo de pedir instrucciones a La Habana sobre qué posición adoptar ante un tema? Y la respuesta de mi jefe fue, averigua cuál es la posición norteamericana y adopta la contraria. Entonces, hasta cierto punto la diplomacia cubana, la diplomacia y la política exterior cubana se ha comportado así en determinados momentos. Cada vez lo hace menos, cada vez lo hace menos. Hay un planteamiento de Raúl que a mí me llamó mucho la atención cuando lo hizo la primera vez en el 2013. Dijo, queremos una relación civilizada con Estados Unidos
y tenemos que aprender el arte de vivir con nuestras diferencias. Esto es complicado, esto parece ser muy sencillo. Normalmente los cubanos, cuando hablamos de esto, decimos, los Estados Unidos tienen que aprender a respetarnos, porque es el que falta. Yo a veces cuando doy las clases sobre Estados Unidos, le pregunto a mis alumnos, ¿ustedes creen que Estados Unidos tiene intereses legítimos, respetables? Y ese es un concepto que muchas veces es difícil entender. Estados Unidos sí tiene intereses respetables. Y Estados Unidos es una gran nación que no va a desaparecer. Y es nuestra vecina. Por tanto, forma parte de algo que yo creo que motiva esto. Segundo elemento, creo que hay que decir, es el contexto global y regional que ha cambiado de una manera muy favorable para Cuba y muy desfavorable para Estados Unidos. Claro, guardando las asimetrías. Eso le permitió a Raúl Castro decir, bueno, este es un buen momento para hacerlo. Estamos en una posición muy fuerte internacionalmente, con un respaldo latinoamericano y caribeño a la normalización de relaciones, por tanto, ese es un factor. Ahora, creo que en Raúl Castro se dan 4 elementos adicionales. Primero, pragmatismo, es decir, ver que la relación con Estados Unidos hay que resolverla de alguna manera. Segundo, tiempo. Él no tiene mucho tiempo, Obama no tiene mucho tiempo, puedo abundar sobre eso. Tercero, sucesión. ¿Por qué la sucesión es importante? Porque el nuevo liderazgo cubano que va a surgir después del 2018 es un liderazgo de gente, no tengo mucho tiempo para abundar sobre eso, hay un artículo muy bueno de Rafael Hernández al respecto, sobre la política y las generaciones. La nueva generación de líderes cubanos nació y se crió en un país enemistado con su principal vecino externo. Y eso no es bueno. Porque hay que cambiar la manera de ver a Estados Unidos. Y hay que entenderlo mejor. Muchas veces en Cuba entendemos a Estados Unidos sobre la base de consignas y propaganda y no de un análisis de la diversidad y la complejidad de Estados Unidos. Pero además hay un problema de diversificación económica externa. Uno de los elementos clave de la actualización del modelo cubano es diversificar las relaciones económicas externas y eso pasa por la relación con la Unión Europea, por la relación con Estados Unidos. Y finalmente hay un tema de legado. Obviamente Raúl Castro está interesado en dejar un legado donde haya la mayor cantidad de problemas resueltos. Hay una relación dialéctica entre la normalización, la negociación y la actualización del modelo económico. Sin la actualización del modelo económico probablemente no sería posible hacer esta negociación. Pero esta negociación y estos resultados van a tener efectos favorables sobre la actualización, en la medida en que lo que Obama ha aprobado facilita a la economía cubana hacer cosas que antes no había hecho. Y por supuesto se enfrenta al desafío del levantamiento del bloqueo, que tomará su tiempo, pero que evidentemente en el plano económico representa un beneficio para Cuba. Quiero aquí subrayar la importancia de lo que ha hecho Obama. Obama ha dado 3 pasos importantes. Reconocer al gobierno cubano como interlocutor, reconocer su legitimidad. Desde el año 89, que James Baker, después de las negociaciones sobre África Sudoriental, dijo que con Cuba no se negociaba nada que legitimara o beneficiara al gobierno cubano. Y esa fue una posición casi impostergable, que se mantuvo ahí. Segundo, Obama repudió el bloqueo. Es verdad que lo repudió de una manera insuficiente, dijo, el bloqueo ha fracasado. A mí me hubiera gustado que dijera, el bloqueo ha fracasado y además no está bien hecho, es ilegal. Bueno, no lo dijo, pero por lo menos dijo que ha fracasado. Y además se comprometió a comenzar el desmontaje del bloqueo con la ayuda, entre paréntesis, del Congreso. Este es otro problema, yo voy a dejar eso un poco en manos de Guillermo, que seguramente nos hablará de eso. Bien, tercer punto, desafío de la normalización. Primer elemento, Cuba y Estados Unidos nunca han tenido relaciones normales. Por tanto, la construcción de una relación de normalización parte no solo de 0, probablemente parta de -10, -15 o -20. Hay que construirla, pero hay que construirla a partir de una gran destrucción. Segundo,
la normalización es vista con profunda sospecha en sectores cubanos. Esta normalización, debido a la asimetría de poder, puede terminar terminan mal y llevarnos a perder lo que nos dio la revolución. Establecer las relaciones diplomáticas tiene una ventaja: el reconocimiento de la legitimidad del gobierno cubano, pero tiene una desventaja: la embajada norteamericana en Cuba. Aquí lo remito a ustedes a un chiste que creo que lo hizo Correa por primera vez y Evo Morales lo ha repetido en estos días. ¿Por qué no puede haber un golpe de Estado militar en Estados Unidos? Porque no hay una embajada norteamericana en Washington. Es decir, tener una embajada norteamericana, y aquí estoy de acuerdo con Roberta Jacobson, que dice que una embajada norteamericana en Cuba no es un regalo al gobierno cubano. No, no es un regalo al gobierno cubano. Es un regalo, es una concesión en el sentido que cesa la idea de la no legitimidad del gobierno cubano, pero crea un problema, que es lidiar con una embajada que va a ser la embajada más grande en Cuba, con más recursos, con más posibilidades, etc. Y eso es un desafío. La asimetría de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos siempre es un peligro para Cuba, y es un peligro para Cuba, no, es un peligro para cualquier país pequeño que tiene un vecino grande. Pregúntenle ustedes a los finlandeses, por ejemplo, de tener a Rusia al lado, a los polacos de tener a Rusia al lado, a los ucranianos de tener a Rusia al lado, a los vietnamitas de tener los chinos al lado. Es decir, podemos poner numerosos ejemplos. Y en quinto lugar está el problema del largo periodo de conflicto que se retrotrae a la época de la guerra de independencia, de la ocupación militar y de la imposición de la enmienda Platt. Es decir, hay que superar todo eso. Hay que virar la página, pero no hay que olvidar que eso pasó. ¿Cómo podemos mirar al futuro? Primero, hay grandes problemas concretos, que es la compensación por las propiedades norteamericanas nacionalizadas, la eliminación de Cuba de la lista de estados terroristas, que parece que eso es lo primero que va a pasar, el bloqueo, toda la política subversiva que incluye estaciones de radio y televisión que transmiten propaganda hacia Cuba, la ley de ajuste cubano, eso se lo dejo a Guillermo, Guantánamo, el retorno del territorio soberano de Cuba en Guantánamo. Todos estos temas, salvo el de la compensación, tienen como gran problema que dependen básicamente de que Estados Unidos quiera negociar esas cosas en serio. Roberta Jacobson ha dicho, por ejemplo, que la base naval de Guantánamo no está en la mesa de negociaciones. Aquí me permito discrepar de ella. Por supuesto que está. Lo único que tiene que hacer Cuba es repudiar el tratado, que el tratado además los estudiosos, los juristas cubanos han demostrado que es un tratado que es ilegal, que es ilegítimo. Después están los problemas de contexto. Aquí incluyo nuevamente la asimetría. Aquí incluyo también el problema de la interpretación distinta de la soberanía, la independencia, la autodeterminación, la no injerencia en los asuntos internos. Henry Kissinger, en su libro Diplomacia, dice que Estados Unidos se da la paradoja de que Estados Unidos protege su soberanía y no permite que nadie interfiera en sus asuntos internos, pero que se arroga el derecho de interferir en los asuntos internos de todos los países del mundo, sobre pretexto de exportar su modelo o sus valores. Esos son los desafíos que tiene la normalización. Ahora, hay un desafío doméstico, que es el rechazo, y hay un desafío internacional que se está demostrando actualmente con la situación que hay en Venezuela y con la actitud que Estados Unidos ha tomado hacia Venezuela. Hay ventajas, que es la vecindad es una ventaja, y la relación transcultural, nos entendemos bien. En lo diplomático esta nueva situación nos permite negociar y firmar tratados. Por ejemplo, los que están más abocados son un tratado sobre lucha contra el narcotráfico. Cuba y Estados Unidos están cooperando con eso ya. Lo único que hay que hacer es firmar el tratado. Un tratado para proteger la vida marina en las zonas comunes. Como países vecinos, Cuba y Estados Unidos tienen un montón de problemas comunes ante los cuales la única opción es la cooperación. Huracanes. Tratar de investigar sobre huracanes y pronosticar su movimiento, importantísimo para ambas partes. Huracanes que le dan a Cuba, le dan a Estados Unidos. Ahora,
Hay algo también importante en este proceso, y es que las dificultades que va a tener que Estados Unidos acepte este proceso con buena voluntad, va a hacer que nos facilite a nosotros los cubanos una adaptación gradual a esta nueva realidad. Y termino, la Cumbre de las Américas. La Cumbre de las Américas es un desafío que está a 3 semanas vista. Ahí se va a demostrar la habilidad diplomática de tanto el presidente Raúl Castro como el presidente Barack Obama de navegar un terreno que va a ser nuevo, porque no hay duda de que el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, la normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, crea una situación nueva en las relaciones hemisféricas. ¿Cómo se van a desarrollar? Esa era una pregunta que hacía Margarita. Nadie lo sabe en este momento, depende de una serie de factores. Yo tengo un criterio optimista, pero hay que esperar a ver qué pasa. Gracias.